Hermanos, vamos a pasar al tiempo de la palabra de Dios. Estamos viendo en estos días el libro de Daniel y el Señor ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo, pues estamos viviendo días muy importantes y necesitamos estar bien apercibidos del día que estamos viviendo. Y el libro de Daniel pues nos da una panorámica profética de saber pues el tiempo en que estamos viviendo. Y aunque es un libro muy antiguo, ¿verdad? 500 años antes de Cristo, por ahí se pasaron estos hechos, pues es un libro actual porque esas profecías se han ido cumpliendo, se están cumpliendo hoy en día y se seguirán cumpliendo. Así que es una manera también de conocer la perspectiva que Dios quiso dar a su pueblo desde ese entonces para que supiera los días por venir y que nosotros como pueblo de Dios estuviéramos bien preparados para vivir de la mejor manera este tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, hemos estado viendo ya los capítulos pues 1, 2, 3 y 4 y vemos que ahí en estos capítulos de Daniel, del 1 al 4, empezamos a ver pues el testimonio precisamente de Daniel y de sus compañeros, unos jóvenes, porque el libro de Daniel pues va abarcando la historia de Daniel a través del tiempo. Ya ahorita vamos a entrar al capítulo 5, pero se ve capítulos o escenas de la historia del testimonio de Daniel donde vemos distintos conflictos a los que se enfrenta él o conflictos que se dan en ese capítulo. Por ejemplo, el primero conflicto, ¿no? Donde esos jóvenes determinan no contaminarse a la manera del mundo que les estaba rodeando, ¿no? Entonces, ahora todas estas son lecciones para nosotros también importantes, lecciones de vida, porque de la misma manera que ellos se enfrentaron a situaciones difíciles, la vida que nosotros vivimos también es igual de difícil, ¿verdad? Nosotros nos enfrentamos a situaciones muy difíciles donde nosotros también debemos tomar una decisión de no contaminarnos con pues tantas cosas que vemos en nuestro exterior, ¿verdad? Tenemos un mundo lleno de contaminación, no solamente la contaminación atmosférica, sino tenemos una contaminación visual, tenemos una contaminación pues auditiva, pero sobre todo la más peligrosa, ¿verdad? Una contaminación moral y espiritual. Nosotros también podemos decidir si somos influenciados, arrastrados, ¿verdad? Porque para él era más fácil vivir la vida que el mundo vivía que vivir obedeciendo a Dios. Era más fácil. Todo el mundo está haciendo esto, pues ¿qué más da? Pero la decisión que él tomó y sus amigos tomaron de vivir una vida diferente obedeciendo a Dios hizo posible que hubiera una transformación en su propia vida, de su futuro y su función en el mundo que ha trascendido hasta nuestros días. El Señor lo usó como profeta también, ¿verdad? Para darnos luz a nosotros, pero también transformó su vida porque él fue levantado de ser un cautivo, de ser vamos a decir, de aquellos jóvenes que habían venido de un pueblo conquistado, ahora se convierte en un líder por la sabiduría que Dios le da. Entonces, el primer conflicto que vemos ahí, cómo Dios le da sabiduría, inteligencia, por haber decidido no contaminarse. Entonces, ese es un gran desafío para nosotros, ¿verdad? Imagínense qué es lo que Dios puede hacer si nosotros decidimos no enrollarnos con las tendencias de este mundo. Pues la promesa que el Señor nos da también es que Él puede darnos, y ya nos ha dado, de su Espíritu Santo. Una y otra vez vemos ahí en Daniel que dan testimonio de Él, que en Él moran, en Él están el espíritu de los dioses santos, ¿verdad? Es que en Él está el espíritu de los dioses santos. Ese era el testimonio de las autoridades del imperio babilónico. Decían, es que en ese joven está el espíritu de los dioses santos. O sea, era un pueblo pagano, pero entendían que había un espíritu superior en él. Para nosotros hoy tenemos lo mismo, porque es el Espíritu Santo el que está en nosotros, ¿verdad? No tenemos nosotros el espíritu de los dioses santos, tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros, que es pues la mayor bendición que podemos tener. Pero luego pasa el tiempo, en el capítulo 2 vemos otro conflicto, ¿verdad? El rey Nabucodonosor tiene un sueño, se le olvida y pide que se le interprete. Nadie lo puede hacer, entonces él se enoja y manda a matar a todos, pero Daniel da la interpretación de ese sueño, que es precisamente, vamos a decir, un resumen de la historia de la humanidad. Imagínense ustedes, o sea, hace 500 años, hace 2500 años, o sea, 500 años antes de Cristo, el Señor le dice a un rey que no era ni del pueblo de Dios, dice, te voy a revelar a ti una panorámica de la historia de la humanidad.
un resumen. Y ese resumen está impreso en esa imagen que él vio, en esa estatua con la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, pues el vientre y el abdomen de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro con barro, etcétera. Lo ve y no entiende por qué esa imagen, pero Daniel le da la interpretación, le dice: esta es la historia de la humanidad. Son los reinos que vendrán en el futuro hasta que venga un reino eterno que no será jamás destruido. Imagínense. Y dice: la cabeza eres tú, rey Nabucodonosor, es tu imperio babilónico con el esplendor y la grandeza que tienes, pero vendrá otro menor, y luego vendrá otro, y luego otro. Dice: pero al final del tiempo vendrá una roca, porque él vio una piedra que rodaba y golpeaba esa estatua y caía, y se levantaba un reino eterno. Entonces eso lo vemos en el capítulo 2, ¿no? La posibilidad de conocer una panorámica de la historia de la humanidad ya impresa ahí. Ahora, esto lo vemos en el capítulo 2 bien cortito, ¿verdad? Fue un sueño de un rey, lo interpreta Daniel, le dice qué va a pasar, pero para nosotros es la confirmación de muchas escrituras que vienen ahora en la palabra, que nos habla de ese reino venidero, que es el reino eterno, que vendrá cuando el Señor venga por segunda vez, que empezó ese reino, empezó a establecerse en medio nuestro cuando vino Jesús y nació en este mundo para traer salvación, y dijo él: el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Pero la consumación del tiempo, nosotros hoy somos parte de ese reino, pero todavía no gozamos de la plena manifestación de ese reino hasta que el Señor venga por segunda vez. Los capítulos posteriores que vamos a estar viendo de Daniel hablan de esas cosas que todavía faltan que vengan para que el Señor venga y establezca su reino. Pero en ese capítulo 2 ya vemos cómo hubo otro conflicto. Todos los sabios de Babilonia iban a ser muertos a menos que se interpretara ese sueño del rey. Y hubo quien, por la gracia de Dios, que no solamente quiso dar el sueño, que fue el Señor, pero dijo: yo sé que Daniel le va a interpretar y el significado. Entonces, conflicto tras conflicto que se presentan. Luego vimos la semana pasada el tercer conflicto, cuando también el rey, ¿verdad? Pues se le olvidan esas cosas, se le olvida. Después de esa interpretación, el Señor se da cuenta que en Daniel pues hay una sabiduría especial y lo levanta y lo promueve, y ahora lo hace un hombre principal arriba de todos los sabios y hombres de ciencia en el reino. Pero aún así ese rey Nabucodonosor seguía con su orgullo, seguía pensando en él mismo, en la grandeza de su imperio, en lo que él había hecho, y un buen día se le ocurre hacer una gran estatua y decir que todos la adoren, y el que no la adore pues sería quemado en un horno de fuego, ¿verdad? Y ahí los valientes hijos de Dios que determinaron, ahí no estaba Daniel, ¿verdad? Ahí vemos nada más que ese capítulo 3 se refiere nada más a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces no significa que Daniel haya adorado la imagen, sino que él pues no estaba en ese escenario, él estaría en otro lado, pero quienes fueron confrontados a eso fueron sus amigos. Ellos decidieron y dijeron: el Dios a quien nosotros servimos nos puede librar de ese horno, pero no adoraremos a la imagen, porque tenemos un Dios poderoso al cual honramos. Y luego dijeron: pero si Dios no nos quisiera librar, de todas maneras no vamos a adorar la imagen, ¿no? Otro conflicto, un conflicto donde estos jóvenes fueron presionados a dejar de adorar a Dios en primer lugar y adorar ahora pues una imagen, una estatua hecha por ese rey. Pero ellos dijeron: no, es que adoramos al Dios verdadero. Entonces el rey se enoja y dice: les doy una oportunidad. Cuando escuchen la música tienen que postrarse, porque así es en este reino todos. Y dijeron: no lo vamos a hacer. Así que los echan, y vemos ahí el poder de Dios. Y veíamos la semana pasada la presencia de Dios mismo. Cuando esos tres jóvenes estaban ahí, el rey se sorprende y dice: es que echamos tres, ¿cómo es que hay cuatro? Y el cuarto es semejante al hijo de los dioses, ¿verdad? Entonces, ¿quién era? Pues era Dios mismo, que se paseaba tranquilamente con ellos en el fuego. Y estuvimos viendo cómo en medio de la prueba y la tribulación el Señor se hace presente para traer paz, para liberar, porque fueron rotas
los amarres que tenían, para estar ahí en comunión con ellos y para darles una protección total. Entonces todas esas lecciones y confrontaciones solamente son un testimonio y otro testimonio y otro testimonio para nosotros de saber que tenemos un Dios poderoso en el que podemos confiar. Amén. Porque las pruebas, amados hermanos, vienen. Si ustedes no están viviendo una prueba ahorita, pues qué bueno, ¿verdad? Pero mañana o hoy en la tarde, prepárate, porque las pruebas siempre están en nuestra vida. Por eso dijo el Señor en su palabra en Santiago: hermanos, no se sorprendan por el fuego de prueba que les sobreviene, como si alguna cosa extraña les pasara. No, alégrense y gócense. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos en quién confiar. Hoy nos toca ver, yo quería ver el capítulo 5 y el 6, pero luego en el 6 me di cuenta que era tan lleno de cosas que dije, no, se me hace que no voy a poder, así que me voy a concentrar en el capítulo 5. El capítulo 5 de Daniel, ahora vemos, ya no está Nabucodonosor como emperador, como rey del imperio babilónico. Luego entonces tiene un hijo, este hijo tiene otro hijo, y ahora está un nieto suyo aquí, pues gobernando. Él se llama Belsasar. Daniel entonces vive en el tiempo de Nabucodonosor, pero también en el tiempo de su nieto Belsasar. Y sucede lo que viene aquí, el capítulo 5, que mejor se los voy a leer para luego sacar algunas cosas de gran valor, porque también tiene que ver aquí el capítulo 5 con el orgullo, con la arrogancia, con la posibilidad de hacer hacernos un nombre a nosotros mismos, un nombre grande. Y el Señor en su palabra, en el Antiguo Testamento, le dice a un profeta: no busques para ti grandezas, porque yo traigo mal sobre toda carne. De repente nosotros empezamos a querer engrandecernos a nosotros mismos, a buscar un nombre para nosotros, una reputación, y a engrandecernos. Pero a quien debemos engrandecer es a Dios, es su reino. Quien yo debo de engrandecer es su iglesia, el pueblo de Dios, honrarlo a Él, ¿verdad? Porque cuando empiezo a honrarme y levantarme a mí, ahí estoy en un peligro de soberbia, de orgullo. Y es lo que vamos a ver aquí en este capítulo 5 nuevamente. No solamente lo vimos ahí con Nabucodonosor, que se llenó de orgullo un buen día, y también vemos ahí que en el capítulo 4, ¿verdad? ¿Cuál fue? Bueno, que fue en uno de los capítulos que fue echado él, ¿verdad? Se vino como una locura hasta que levantó sus ojos al Señor y se arrepiente. El Señor lo restaura otra vez. Así que vamos a dar lectura al capítulo 5 de Daniel. Dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y el rey gritó en alta voz que hiciesen venir los magos, caldeos, adivinos. Y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no te turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de tu padre se halló
en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos y astrólogos caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es en Daniel, al cual el rey puso por sobrenombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel: ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le daban de comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, y tus mujeres, y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Menen, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Qué increíble historia esta, ¿verdad? Un testimonio que debe impactar nuestra vida, porque aunque nosotros, quizá tú dices, bueno, yo pues no tengo ni un pariente rey, ¿verdad? Bueno, no se trata de rey, que si eres hijo de un rey, aquí se trata de la actitud y el corazón y del juicio que el Señor trae y lo que espera el Señor de cada persona. Entonces, impresionante el verso 27, Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Existe una balanza divina. El Señor tiene una balanza donde pesó a este rey y le dijo, no sé cuánto esperaba, ¿verdad? Esa balanza, que tantos kilos, a lo mejor esperaba 10 kilos de algo y pues le dijo, hijito, pesas 3, o sea, no das el kilo. Pesado ha sido en balanza. Y aquí vemos varias cosas en esta historia. Primero, falta de respeto por lo sagrado, ¿verdad? Belsasar
vemos cómo se refieren aquí a Nabucodonosor como su padre, ¿verdad? Aunque no era su padre, era su antepasado. Sin embargo, había sido tan fuerte y tan grande el imperio de Nabucodonosor que él era el padre. Entonces él no solamente dice Nabucodonosor mi padre. Cuando él sabía toda la historia de este rey, sabía lo que le había pasado, conocía todo su testimonio, su trayectoria, pero no tuvo respeto de lo santo del Dios verdadero. Entonces viene la escritura en la pared, ¿verdad? La reina viene y él se turba, no hay nadie que interprete. La reina viene y le recomienda a pues este hombre Daniel, que había interpretado en el tiempo de Nabucodonosor, así que lo traen. Y pues reconoce Belsasar que es un hombre inteligente. Dice: es que he oído de ti esto y esto y esto, que tú tienes sabiduría, que tienes ciencia, y que mi padre te trajo de los cautivos, etcétera. Y le pide que le interprete. Entonces Daniel le da la interpretación de la escritura en la pared. Y ahora, después de eso, él reconoce, pues se da cuenta que le da la interpretación. Inmediatamente después de darle la interpretación, que fue una interpretación muy drástica, donde le está diciendo, ¿verdad? Le está diciendo: contó Dios tu reino y le ha puesto fin. La primera palabra, mene. O sea, Dios ha contado, está observando lo que estás haciendo y ha llegado tu fin. Y después le dice: pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Y luego lo último: tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Y así sucedió inmediatamente después. Cuando el rey escuchó esta interpretación, pues cumplió su promesa de honrar a Daniel y hacerlo la tercero señor en el reino. O sea, tenía un lugar muy importante ahora Daniel. Sin embargo, esa misma noche, dice el último verso, el penúltimo verso de este capítulo, dice: esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. O sea, el Señor cumplió su palabra, que su reino había terminado, pero no solo eso, sino terminó con su vida y terminó con su reinado. Entonces, contado, hay tres palabras contundentes aquí: contado tu reino, pesado y dividido, arrebatado, ¿verdad? ¿No será el Señor que sigue viendo nuestra vida y sigue contando tus días, contando y observando lo que tú y yo estamos haciendo, pesando todo lo que dices y haces? Y luego, ¿cuál va a ser la sentencia? Entonces Dios cuenta los días de todo ser humano. Daniel le recuerda a Belsasar que el Señor contó los días de su abuelo Nabucodonosor. Eso viene ahí en el verso 21. Le recuerda y le dice: y fue echado de entre los hijos de los hombres tu abuelo Nabucodonosor, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. Entonces le está diciendo: ¿no te acuerdas que el Señor estaba observando y puso una sentencia sobre tu abuelo? Porque Él cuenta los días de todo ser humano. Una y otra vez que tuvo experiencias Nabucodonosor, quedaron plasmadas palabras que él decretó como rey. Por ejemplo, ¿se acuerdan el capítulo anterior, que fue el 4? Es un capítulo muy, vamos a decir, entrañable, porque él empieza a declarar lo que le pasó. Empieza el capítulo 4 diciendo, lo voy a leer, 4:1 dice: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz o sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales, los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potente su maravilla. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio, y vi, etcétera, y pero empieza declarando, diciendo: esto lo escribo para que todos los reinos lo sepan, quién es Dios y Dios Todopoderoso. Empieza así el capítulo 4, pero también lo termina igual.
Esto lo está narrando, declarando su testimonio de cómo él se llenó de soberbia, capítulo 4, y luego él entra a una locura y es desechado hasta que levanta los ojos al cielo y termina este capítulo declarando, diciendo: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Él puede humillar a los que andan con soberbia. Ahora aquí vemos algo. Estamos hablando del nieto, el peligro de la tercera generación, vamos a decir, ¿verdad? La experiencia de Nabucodonosor era una, y yo no dudo que él declaró todas estas maravillas una y otra vez, porque fueron hasta decretadas en su reino. Pero pasa el tiempo y se dan las herencias, se heredan muchas cosas. Tú has recibido mucho por herencia. Algunos reciben bienes materiales, otros reciben una herencia espiritual. Algunos hemos hablado así, por ejemplo, términos como este: yo nací en un hogar cristiano, ¿verdad? Muchos no. Muchos nacieron en hogares que no conocían al Señor y luego ustedes mismos vinieron a ser el primero que conoce. Pero algunos han heredado una herencia espiritual, que desde niñitos escucharon las Escrituras. La primera generación quizá fue la de tus padres, que escucharon la Biblia y recibieron al Señor, y la segunda eres tú. La pregunta es: ¿y qué tan fuerte agarraste el reino de Dios o no? ¿Verdad? Pero la tercera generación son tus hijos. ¿Qué tan fuerte transmitiste esa herencia espiritual a la tercera generación? Cada uno somos responsables de nuestra respuesta y de lo que hacemos con lo que recibimos. Aquí vemos, por ejemplo, una tercera generación olvidada completamente de las cosas que Dios hizo de forma contundente con el rey Nabucodonosor, el nieto. Entonces le dice Daniel, le dice: tú sabías todo lo que vivió tu abuelo, y le dice también: y sabiendo todo esto, no lo tomaste en cuenta. ¿Cuántas experiencias, cuánta historia tenemos, cuántos testimonios del pasado, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras autoridades? La pregunta es: ¿y los tomamos en cuenta? Entonces Daniel está explicando a este rey Belsasar que el Señor le dio la oportunidad de aprender de la experiencia de su abuelo Nabucodonosor, y que no lo hizo. Entonces le dice: Dios también está observando tu reino. Lo vemos ahí en el 22 y 23, ¿verdad? Dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor de los cielos te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa. O sea, una falta de respeto por las cosas que Nabucodonosor había él dicho que se había que respetar. Él trajo, dice, hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebiste el vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro, etcétera, etcétera. Y el Salmo 90, verso 12 nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Estoy contando tus días, le dijo el Señor a Nabucodonosor. Y ahora le dice a Belsasar: contado ha sido tu reino. Estoy contando todo lo que haces. Y luego este salmo dice: Señor, enséñame a contar de tal forma mis días. ¿Cómo cuentas tus días? Ahora, sabemos que quien tiene el término de nuestros días es el Señor. Él es el que da la vida y el que también nos va a llamar a su presencia. Es de Él. Nadie decide aquí sobre el día de la muerte de una persona. Lo tiene Él. Es Dios. Sin embargo, dice el Señor, dice este salmo: ayúdame a contar mis días para traer a mi vida sabiduría. El juicio espera a quienes no aprovechan las oportunidades que el Señor les da. O sea, hay un juicio ahí que está esperando si no aprovechamos todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Este hombre, Belsasar, había heredado mucho. Heredó un reino, el imperio babilónico. Ahora lo estaba gobernando él, el nieto. ¿Qué hacemos con lo que recibimos? ¿Cómo lo valoramos? ¿Lo apreciamos verdaderamente? ¿Le damos el peso que tiene? ¿O simplemente decimos: imagínate qué pensaría él, es que es mi derecho, soy el nieto, me corresponde? ¿Cuántas veces pensamos que tenemos derecho de algo, verdad? Y que está garantizado porque su papá gobernó, porque el abuelo gobernó, pues yo también tengo el derecho y voy a gobernar. Pues no es así. El Señor está observando cómo hacemos las cosas. Proverbios 26:1, y dice así:
¿qué sucede con los necios de corazón? Este hombre era un necio. Había insensatez en su vida. Dice el Proverbio 26, como no conviene la nieve en el verano, ni la lluvia en la siega, así no conviene al necio la honra. O sea, voy a honrar a una persona necia, dice el Señor. No conviene, no lo hagas. Aquí vemos un rey necio que fue honrado como rey. Un hombre totalmente insensato y necio que se le puso una corona. Y dice el Señor, es absurdo. Es totalmente inconveniente. Es como si ahora en verano cayera una nevada. O como si en medio de la siega está cayendo una tempestad. O sea, totalmente fuera de lugar. Es lo que dice, ¿no? Entonces, la honra que el Señor quiere dar no es para un corazón y una vida insensata. Necesitamos sensatez, cordura, entendimiento, humildad para recibir lo que Dios quiere, ¿verdad? El Señor tiene muchas cosas que darnos. Hay mucha herencia que quizá ya tienes o vas a recibir, pero necesitamos un corazón con cordura. Isaías 55 lo dice también, versos 6 y 7, que este joven no hizo, este hombre Belsasar, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El testimonio del rey Nabucodonosor fue ese. O sea, sí hizo cosas malas, pero se arrepintió, buscó al Señor y en ese arrepentimiento se cumplió lo que dice aquí, vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Tenemos algunas oportunidades en la vida. Caemos, nos equivocamos, no somos perfectos, pero lo más importante es levantarnos, venir al Señor, arrepentirnos. Y dice su palabra que Él sí tiene misericordia. Bueno, eso no hizo este rey Belsasar. Él vio todo eso como algo absurdo, menospreció todo lo espiritual, todo lo de este Dios verdadero. Entonces Dios evalúa las acciones de todo ser humano. Las acciones de Belsasar fueron puestas en la balanza. Así como el Señor pondrá en la balanza cada acción de cada persona, porque un día todos estaremos delante de su presencia para rendir cuentas. Tekel, el verso 27, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. ¿Qué le faltó? ¿Qué es lo que Dios esperaba? Vamos a decir, ¿qué es lo que Dios espera de ti si te pone en una balanza? ¿Qué espera de ti? ¿Saben? Aquí nos da una lista de chequeo de lo que Dios esperaba de él. Un checklist. ¿Qué es lo que Dios espera de mí, verdad? Para prepararme. Yo me voy a subir a la balanza, pero bueno, ¿qué es lo que Dios va a evaluar? ¿No será una lista de 100 cualidades ahí? Imagínate 100 cuadritos que palomear. No, pues un chorro, ¿verdad? No, aquí había 4 o 5 cositas, nada más. Una listita pequeña. Y en esas no pasó. No es una gran lista, tiene que ver con las cosas básicas del corazón. Fíjense, ¿cuáles son las cosas que le faltaron a este hombre? ¿Qué fue lo que evaluó el Señor? Porque le dice que puso en la balanza y le faltó. Bueno, lo vemos ahí en el verso 22. Primero, le faltó humildad de corazón delante de Dios. Verso 22 dice, y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo eso. O sea, no humilló su corazón sabiendo la historia de su abuelo. Él no humilló reconociendo que había un Dios poderoso. ¿Qué tanto está tu corazón humillado delante de Dios? ¿Estará el Señor evaluando nuestra humildad, nuestro quebranto? Dice aquí, pues, que no humillaste tu corazón sabiendo esto. ¿Qué? ¿Sabiendo qué? ¿Quién es Dios? ¿Sabiendo que Él es el Todopoderoso? ¿Sabiendo todo lo que hemos visto a nuestro alrededor? Humillar nuestro corazón. La primera cosa. Pero no solo eso. Fue hallado falto por su falta de respeto a lo sagrado. ¿Qué fue lo que hizo? Verso 23 le dice, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes bebieron vino en él, etc. O sea, menospreció las cosas sagradas del reino de Dios. Las vio como de poco valor, siendo que
él sabía que habían sido llevadas cautivas del templo de Dios y las tenían guardadas, eran cosas sagradas, de vasos de oro. No dijo, vamos a hacer una gran fiesta. Dice que invitó a 1000 personas y dijo, bueno, es una gran fiesta, ¿verdad? Yo soy el rey, vamos a hacer una fiesta nonona. Pero ¿qué más? ¿Qué más? ¿No? ¿Qué más es de grandeza? Hoy en día a veces la gente lo que quiere es impresionar, ¿verdad? Y a veces estamos escalando para impresionar. Alguien hace una reunión y dice, es que invité a tantos, dice, y el otro dice, pero ¿cómo? Yo invitaré a más. Alguien se casa y dice, pues mi boda fue así, y el otro dice, ¿cómo? Mi boda tiene que ser así para que impacte, ¿verdad? Queremos impresionar. Aquí él invitó a 1000. 1000 era un gran número, pero dijo, no, algo falta. Esos vasos desechables no, de vidrio. No, de vidrio tampoco, de plástico, no. Tráiganse los vasos de oro del templo. Vamos a impresionar, esta sí es una fiesta, ¿no? O sea, la tendencia a buscarse una grandeza personal para que todos vean qué grande. Esa sí fue una fiesta, ¿eh? Esa sí fue una boda. Esa sí. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que buscaba este hombre? Bueno, pero estaba menospreciando, además de su grandeza, dijo, bueno, pues es que Dios, pues sí, pero yo soy el rey. Entonces, ¿qué es lo que el Señor pesa? ¿Qué tanto apreciamos las cosas de Dios? ¿Qué tanto reverenciamos a Dios, su reino, su iglesia, su casa? En una ocasión el Señor le dijo a un profeta, ¿se acuerdan? En Nehemías, también lo vemos ahí. Pero dijo, ustedes están edificando su casa, la pintan, le compran muebles, todo. Y mi casa, el templo, miren cómo está. Y el pueblo volteó y dijo, pues sí estamos construyendo, y la casa de Dios en ruinas. ¿Qué tanto apreciamos las cosas del reino de Dios? O sea, yo sé, y estoy convencido de esto, que Dios no habita en edificios. Nosotros somos el templo de Dios, para empezar, ¿verdad? O sea, este edificio no debemos de venerarlo, no debemos de inclinarnos como algo sagrado. Vamos a decir, pero si está dedicado a Dios, tiene que ser tratado con respeto y honra, ¿cierto o no? Todo lo que sea de Dios. Aunque el templo somos nosotros, glorificamos a Dios tratando con respeto todo lo que es suyo, incluyendo este lugar físico, incluyendo lo que sea que esté aquí alrededor. ¿Por qué? Porque está dedicado a Dios. Vamos a decir, ¿qué de importancia tendrían esos vasos de oro que eran del templo? Podríamos decir, es que Dios es superior, Dios es el Dios del universo, ¿qué le importarán esos vasos? No, eran vasos dedicados para su reino. Eran cosas que se habían consagrado para el uso del reino de Dios. Me pregunto, hoy en día, ¿qué cosas son las que están dedicadas a Dios que menospreciamos nosotros? ¿Verdad? Eso fue lo que él hizo. Una falta de respeto a las cosas. Cosas. No estamos hablando del reino eterno que es espíritu. El reino de Dios, Él es espíritu y su reino es un reino espiritual. Y dijo el Señor, mi reino no es de este mundo. Sin embargo, las cosas que Él usa, los ministerios, la obra de Dios, ¿qué tanto lo apreciamos o lo menospreciamos? Los distintos ministerios que existen, ¿qué valor les das tú? Las personas que trabajan para el Señor, ¿qué valor les das? Los misioneros, ¿verdad? Todo lo que es de Dios, necesitamos verlo y no menospreciarlo como este hombre simplemente los trajo para una fiesta. ¿Qué otra cosa pesó y le faltó? Bueno, también se señala ahí, verso 23, además de esto, le dice Daniel, además de esto, diste alabanza a dioses de plata y de oro y de bronce y de hierro y de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. O sea, participó y se inclinó y honró otros dioses que ya sabía, aunque ellos estaban en una cultura politeísta, él sabía quién era el Dios verdadero, y también ahí le faltó, porque el testimonio que él sabía de su reino, de su abuelo, de Nabucodonosor, que existía el Dios todopoderoso al que debía honrar, no lo hizo. Entonces nosotros también, ¿verdad? Que no se nos olvide que el número uno en nuestra vida
es el Señor. A nada ni a nadie honrar sino al Señor poderoso. Y luego al último, ¿verdad? Continúa y termina diciendo esa frase, dice, porque no, sabiendo todo esto, no honraste a Dios. Dice, al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces, honrar a Dios, eso fue lo que se le puso, ¿verdad? ¿Qué tanto estás honrando a Dios? Pues le faltó. No dio el peso, no dio el kilo. Ahora, todas estas preguntas son, y ya ahí termina, ¿verdad? No hay más cosas. Le faltó humillar su corazón, le faltó el respeto a las cosas de Dios, no honró al Señor, adoró otras cosas, amaba más otras cosas que a Dios. Se inclinó a esos ídolos. Hoy en día nosotros decimos, no, ¿cómo me voy a inclinar yo a un ídolo de madera? ¿O cómo voy a inclinar yo a una estatua de fierro? Como aquí dice, ¿verdad? Dice, te inclinaste, ¿dónde está? Te inclinaste a esos dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera, de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Te inclinaste ante ellos, ¿no? Claro, nosotros, y quizá tú que estás ahí en tu casa dices, es que yo jamás me voy a inclinar a un ídolo de madera, de bronce, de hierro. Pero ¿qué tal nos inclinamos y dedicamos tiempo a tantas cosas que le ganan el lugar a Dios? ¿Qué tanto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cómo demostramos que realmente amamos a Dios? El que me ama guarda mis mandamientos. Pero dedicamos mucho tiempo a una cosa u otra, y decimos que no nos inclinamos ante un madero, ante un fierro, pero sí nos inclinamos quizás ante un dispositivo. Ahí estás agachado. ¿Cuánto tiempo? Viendo un teléfono, ¿verdad? Entonces de repente nunca honraste, le dice. Ahora, el Señor va a juzgar al ser humano. Dios entregó el reino de Belsasar, dice, a los medos y a los persas. Tu reino será roto y dado a los medos y los persas. Y así sucedió. Quien empezó a reinar fue Darío el persa. El Señor también puso fin a la vida de este hombre. Dice, en la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. El Señor juzgará al ser humano por la forma que utiliza todo lo que ha recibido en sus manos. ¿Qué vamos a hacer con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos? Aquí es un rey. Aquí vemos un rey que heredó, que recibió todo un reino, pero menospreció lo fundamental. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios ha puesto en tus manos? No solamente materiales, cosas materiales, sino espirituales. ¿Qué vamos a hacer con eso? El propósito principal que el Señor nos ha dado a nosotros como seres humanos es honrar y glorificar al Señor con toda nuestra vida, con todo lo que somos. Las personas que no consideran y menosprecian la obra de Cristo están deshonrando a Dios mismo. Quizás alguien que está escuchándonos ahí por primera vez, tú dices que, pues sí, yo busco a Dios a mi manera, pero no es a la manera de uno o de otro, sino es a la manera de Dios. ¿Qué tipo de honra le damos al Señor? ¿Cómo consideramos la obra de Jesucristo? Si nosotros no le honramos como Él quiere, para lo que fuimos creados, el Señor va a cortar algo de nuestra vida. Aquí fue cortado varias cosas. Su reino le fue quitado, pero no solo eso, su vida misma fue tomada. Aquí vemos algo, una enseñanza muy grande, que es la soberanía de Dios sobre todas las cosas y que Él gobierna sobre todo. Este libro de Daniel, que fue escrito 500 años antes de Cristo, revela quién es Dios, que Él juzgará, que Él es el dueño de todo, que Él da la sabiduría, que Él honra a los que le honran, que Él existe y que levanta y que algún día todo mundo dará cuenta delante de Él. Y que envió a su Hijo, hoy nosotros lo sabemos,
para que también le honremos y le bendigamos. Fíjense, como quiero leer un poquito el Salmo 19, quiero que lo vean, echen un vistazo al Salmo 19. Y este rey, Belsasar, tenía un orgullo en su corazón. A veces nosotros podemos tener orgullo, ni nos damos cuenta que está ahí. El orgullo oculto, el orgullo escondido. Este Salmo 19 levanta la palabra de Dios y la revelación de Dios. Se lo voy a leer todo. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra, otro día, una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz, porque dice que la gloria, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice: por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Está aquí hablando de la creación de Dios, que nos da testimonio que Dios existe. Y luego dice, continúa diciendo este salmo, verso 7: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Hasta aquí este Salmo 19 está diciendo que el Señor está esperando que le glorifiquemos y le honremos, porque toda la creación da testimonio de un Dios vivo que existe, que Él se revela a nosotros por medio de la creación. Por ejemplo, a este rey Nabucodonosor se le reveló de muchas formas, no solamente por la creación, pero él dijo: es el rey de los cielos. Él concluyó: Dios es Dios arriba y aquí también en la tierra. Este salmo entonces dice además que Dios no solamente se revela por la naturaleza y la creación y los milagros, sino también por su palabra. Y está diciendo: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová es puro, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Todo esto habla de la revelación escrita. Aquí está. No solamente tenemos un testimonio allá afuera de que Dios existe, también lo tenemos aquí, ¿verdad? Y luego dice: esta palabra aquí es deseable más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel. Pero luego concluye este Salmo 19 con algo y una reflexión y una conclusión. ¿Qué voy a hacer yo? Y es lo que el Señor estaba esperando de Belsasar. El Señor se le había revelado de muchas maneras, a su abuelo, con milagros, con señales, ahora con la mano escribiendo, ¿verdad? Ahí, 1000 formas. Y continúa este salmo y concluye el salmista y dice: tu siervo es además amonestado con ellos, o sea, con la palabra. En guardarlos hay grande galardón, ¿verdad? Si guardamos la palabra hay grande galardón. Y eso lo vimos ahora con Daniel. ¿Cómo fue levantado? Este rey fue quitado, pero Daniel fue levantado a ser el tercero del reino. Qué contraste tan increíble, ¿verdad? A uno lo pesan y lo bajan. No solamente perdió su reino, perdió la vida. Pero Daniel sube un escalón más. Por eso dice: tu siervo es además amonestado con ellos. Estoy leyendo el Salmo 19. Dice: en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién podrá entender sus propios errores? Luego dice: líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Qué Salmo 19 que nos habla de la grandeza y la revelación de Dios por medio de todo lo creado? Y dice su palabra en Romanos que cuando el hombre natural, cualquier persona sobre la faz de la tierra que se da cuenta de una creación como la que tenemos, inmediatamente dice su palabra que debemos darle honra y gloria a Dios. Pero no solamente el Señor se revela así. Quizás alguien que nos está escuchando ahí dice: pues yo solamente lo que he visto es la naturaleza,
las montañas, el cielo, pues con eso es suficiente para que sepas que hay un Dios poderoso que está esperando que tú le honres y le sirvas. Pero su revelación no es solamente natural, también tenemos la palabra que nos convence y nos desafía a que tenemos que quebrantar nuestro corazón y darle honra a Él. Y que nuestra conclusión sea como la que dice este salmo, que dice que somos amonestados con su palabra. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Aquí vemos a este rey con orgullo, con soberbia, pero ni siquiera comprendía esa soberbia hacia dónde le estaba llevando. Por eso dice el Salmo, verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Sabes? Hay áreas ciegas que no vemos en nuestra propia vida. Nosotros nos creemos siempre perfectos, ¿verdad? Por eso eres así como eres, porque dices que esta es la mejor manera de ser. ¿Verdad? La que yo sé es así, así que yo digo, pues soy perfecto porque si no, no quiero andar en error. Sin embargo, hay áreas que nosotros no vemos, pero que otros ven en nosotros. Son áreas ciegas, que otros sí ven. Hay áreas en nuestro corazón que ni tú ves ni otros ven, que están más ocultas todavía, pero Dios las conoce. Y por eso el salmista dice, líbrame de mis errores que están ocultos. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y soberbia se ve aquí el factor común en un rey y en otro, ¿verdad? Líbrame de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Por qué no inclinamos nuestro corazón, nuestro rostro y oramos? El Señor va a traer un juicio sobre la creación toda. Todos un día estaremos ante la presencia del Señor. Hay una balanza donde cada persona estará ahí y estará el Señor midiendo el corazón de cada uno. Si ha sido quebrantado, si ha sido un corazón humilde delante de Él, si has valorado y dado la honra que Él se merece, si has puesto tu vida al Señor diciendo, Señor, líbrame de las cosas que están ocultas, del orgullo, de la soberbia, para poder caminar un camino de integridad y ser limpio de gran rebelión contra ti. Si hoy has detectado en tu corazón rebeldía hacia Dios, indiferencia hacia las cosas de Dios, menosprecio a las cosas de su reino, pues detente ahí, porque vemos el destino de una persona que menospreció, que no honró, que le faltó al respeto a las cosas del reino de Dios, se llenó de soberbia, de orgullo, y el fin fue división, pérdida y muerte. Pero hoy es el día que podemos decir, Señor, como dice el Salmo, líbrame del orgullo, de la soberbia, para vivir una vida en integridad, libre de rebelión delante de ti, y que de aquí en adelante los dichos de mi boca sean gratos, la de meditación de mi corazón delante de ti, Señor. ¿Qué es lo que estás meditando cada día? ¿Qué es lo que llena tus pensamientos? ¿Cuáles son los hábitos que gobiernan tu corazón, que te empujan a actuar? Que sean hábitos de integridad, de rendición delante de Dios. Gracias te damos, Señor, porque podemos venir delante de ti en esta mañana para rendir nuestro corazón, para reconocer que tú eres el único al que vamos a honrar, el único Dios verdadero, que merece toda la honra, toda la gloria, todo el servicio, toda la entrega.